En el corazón de la historia, entre ruinas que desafían el tiempo y secretos que han permanecido ocultos durante siglos, surge un imperio que pocos recuerdan con claridad: el Imperio Bizantino, la Roma olvidada de Oriente. Imaginen una ciudad majestuosa, Constantinopla, erigida sobre la antigua Bizancio, donde murallas impenetrables se alzaban contra invasores incansables y cúpulas doradas reflejaban la luz del sol como si fueran un espejo del cielo. Este no era un imperio común, era un crisol de culturas, religiones y ambiciones, donde emperadores intrépidos tramaban estrategias políticas y militares que marcarían el destino de Europa y Asia. Entre sus palacios, mosaicos que narraban historias sagradas y mercados bulliciosos que ofrecían especias de lejanas tierras, se escondían secretos de poder que hoy todavía fascinan a historiadores y arqueólogos. Hablamos de un imperio que sobrevivió a la caída de Roma, que resistió embates de pueblos bárbaros y que convirtió la diplomacia, la religión y la guerra en un arte cuidadosamente calculado. Bizancio no era solo una ciudad, ni solo un imperio. Era un símbolo de resistencia, de ingenio humano y de la complejidad de la historia. Su influencia se extendía mucho más allá de sus fronteras, tocando culturas lejanas y moldeando la política y la religión del mundo medieval. Hoy, al explorar sus secretos, descubrimos que no todo lo que conocemos de la historia occidental comienza y termina con Roma. Hay una Roma olvidada, un legado de oro y fuego, intriga y traición, que nos recuerda que la historia está llena de capas ocultas esperando a ser descubiertas. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la gloria y la decadencia se entrelazan, donde los secretos del Imperio Bizantino emergen como sombras de un pasado que nunca se rinde, y donde cada piedra y cada muro cuentan historias que desafían el tiempo y la memoria. El Imperio Bizantino no surgió de la nada. Fue la continuación de Roma en Oriente, un territorio que adoptó la grandeza de su predecesor y la transformó en algo aún más complejo y sofisticado. Constantinopla, fundada por el emperador Constantino en el año 330, se convirtió rápidamente en el epicentro de un imperio que uniría Europa y Asia en un delicado equilibrio de poder, cultura y religión. Sus murallas, consideradas casi impenetrables, protegían tesoros, bibliotecas y templos que reflejaban la riqueza intelectual y espiritual de la época. Bizancio era un mundo de contrastes. La magnificencia de los palacios imperiales convivía con la pobreza de los barrios periféricos, y la fe cristiana coexistía con prácticas y tradiciones heredadas de civilizaciones antiguas. Los emperadores bizantinos, conocidos por su astucia y crueldad, utilizaban la diplomacia y la guerra con la misma intensidad, forjando alianzas con tribus lejanas, manipulando matrimonios y pactos, y enviando ejércitos que podían cambiar el curso de la historia en cuestión de meses. Entre los secretos más fascinantes del imperio, se encuentra el desarrollo de la administración centralizada, un sistema que permitía controlar territorios vastísimos mediante funcionarios capacitados, espionaje político y una burocracia eficiente que aseguraba que cada decisión imperial se cumpliera sin excepciones. La religión también desempeñaba un papel clave. El cristianismo ortodoxo no solo unía espiritualmente al pueblo, sino que servía como instrumento de legitimación del poder, consolidando la autoridad del emperador como representante divino en la tierra. Los monumentos, como la imponente Hagia Sofía, no solo eran templos, sino símbolos de la ingeniería avanzada y del dominio cultural que Bizancio ejercía sobre sus habitantes y sus visitantes. En las calles y bazares, comerciantes de todo el mundo traían seda, especias, oro y objetos exóticos, convirtiendo la ciudad en un nodo de intercambio global, donde el conocimiento y la riqueza fluían con intensidad. Pero, a pesar de su esplendor, el imperio estaba marcado por conspiraciones, traiciones y luchas internas que podrían derrumbarlo en cualquier momento. Un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos dependen de la astucia, la fortuna y la capacidad de adaptación. Así Bizancio emerge como un mosaico de civilizaciones, donde cada pieza revela secretos que desafían nuestra comprensión de la historia, mostrando que la Roma olvidada de Oriente era mucho más que un legado.
Era un laboratorio de poder, cultura y supervivencia. La grandeza de Bizancio no solo se medía en sus muros ni en sus palacios. Su poder se sustentaba en un profundo conocimiento militar y estratégico que le permitió sobrevivir siglos a la sombra de enemigos poderosos. El ejército bizantino, organizado con precisión casi matemática, era una mezcla de soldados profesionales, mercenarios extranjeros y unidades especializadas que utilizaban tácticas avanzadas para enfrentar invasiones de persas, árabes y pueblos bárbaros. Entre sus secretos más impresionantes estaba el uso del fuego griego, un arma incendiaria cuya fórmula permaneció oculta durante siglos, capaz de devastar flotas enemigas y cambiar el rumbo de batallas cruciales. La diplomacia también era un arte refinado. Bizancio tejía alianzas con tribus nómadas y reinos distantes, utilizando matrimonios, regalos y tratados para mantener la paz sin necesidad de recurrir siempre a la guerra. La religión desempeñaba un papel dual. Mientras fortalecía la unidad interna del imperio, también era una herramienta de control político, imponiendo la ortodoxia cristiana y sancionando herejías con castigos severos. Al mismo tiempo, la cultura bizantina florecía. Los mosaicos, iconos religiosos y manuscritos iluminados no solo eran expresiones artísticas, sino vehículos de propaganda que reflejaban la visión imperial y el esplendor divino que acompañaba al emperador. La economía del imperio estaba igualmente bien organizada. El comercio de seda, especias y bienes de lujo conectaba Constantinopla con China, India, Europa y África, consolidando la ciudad como un nodo de intercambio global donde la riqueza y la información fluían con intensidad. Sin embargo, Bizancio también enfrentaba amenazas internas constantes, conspiraciones palaciegas, usurpaciones de poder y luchas entre facciones religiosas podían desestabilizar al imperio de manera repentina. Cada emperador debía navegar un delicado equilibrio entre autoridad, legitimidad divina y control militar, consciente de que un solo error podía precipitar su caída. Este complejo entramado de guerra, diplomacia, religión, economía y cultura convirtió a Bizancio en un imperio resiliente, capaz de adaptarse a los cambios del tiempo y de la política, demostrando que su verdadera fortaleza residía en la combinación de inteligencia estratégica y cohesión social. Así, detrás de cada cúpula dorada, cada muralla y cada mosaico, se ocultaban secretos que revelan cómo un imperio pudo perdurar más de 1000 años frente a los desafíos más implacables de la historia. Más allá de la diplomacia, la guerra y la riqueza, Bizancio brillaba por su capacidad de innovación y adaptación, elementos esenciales que le permitieron sobrevivir siglos frente a enemigos constantes y cambios políticos. La administración del imperio era un modelo de eficiencia. Los funcionarios, cuidadosamente seleccionados, supervisaban provincias lejanas, recaudaban impuestos, aplicaban justicia y aseguraban la lealtad de territorios diversos y a menudo conflictivos. Esta burocracia avanzada mantenía la cohesión interna, mientras que la familia imperial y la Iglesia ortodoxa consolidaban la autoridad del emperador como figura central, casi divina, que dirigía el destino de millones. La arquitectura también jugaba un papel estratégico. Edificios como la Hagia Sofía no solo eran centros religiosos, sino símbolos de poder que impresionaban a visitantes y enemigos por igual, demostrando la sofisticación artística y técnica de Bizancio. La educación y la preservación del conocimiento eran igualmente importantes. Los manuscritos, bibliotecas y escuelas mantenían vivas las tradiciones griegas y romanas, adaptándolas a un mundo en constante cambio. En el ámbito militar, Bizancio innovaba con tácticas de defensa, fortificaciones avanzadas y un sistema de espionaje que permitía anticipar movimientos enemigos. Sin embargo, la vida cotidiana no era solo estrategia y política. Los mercados de Constantinopla bullían con mercancías de todo el mundo, desde especias asiáticas hasta metales preciosos de Europa y África, reflejando la diversidad y riqueza cultural del imperio. La religión y la cultura se entrelazaban. Festivales, rituales y ceremonias reforzaban la identidad bizantina y la lealtad al emperador, mientras que el arte y la literatura transmitían valores, historias y enseñanzas que moldeaban la percepción de la sociedad. A pesar de su fortaleza,
Bizancio también enfrentaba desafíos internos, rebeliones, crisis económicas y disputas religiosas podían debilitar al imperio en cualquier momento, recordando que incluso los imperios más poderosos eran vulnerables a la corrupción, la traición y el desgaste del tiempo. Cada aspecto del imperio bizantino, desde su administración hasta sus estrategias militares y su cultura, revela un imperio profundamente consciente de sí mismo, que comprendía que la supervivencia dependía de la combinación de ingenio, disciplina y adaptabilidad. Así, Bizancio no solo resistió el paso de los siglos, sino que dejó un legado de conocimiento, arte y poder que sigue inspirando asombro y respeto, demostrando que detrás de cada muralla y cada mosaico existe una historia de resiliencia, innovación y dominio estratégico sin igual. Uno de los acontecimientos más cruciales que definió al Imperio Bizantino, y que aún resuena en la historia mundial, fue la construcción y consagración de la Hagia Sophia en el año 537, bajo el emperador Justiniano I. Este majestuoso templo no solo representó un logro arquitectónico sin precedentes, sino que simbolizó la unión del poder imperial con la religión, consolidando a Constantinopla como el centro espiritual y político del mundo oriental. La Hagia Sophia, con su cúpula imponente que parecía flotar sobre los fieles, desafió la ingeniería de la época y se convirtió en un emblema de la grandeza bizantina, un testimonio tangible de la ambición y visión de Justiniano, quien no escatimó recursos ni esfuerzo para erigir lo que sería la joya de su reinado. Pero más allá de su arquitectura, este hecho refleja la manera en que Bizancio proyectaba su influencia. Un imperio consciente de su imagen, capaz de combinar religión, política y cultura en un solo símbolo de poder. La construcción implicó la movilización de miles de artesanos, ingenieros y obreros, que trabajaron durante años para levantar un edificio cuya belleza y sofisticación asombraron al mundo entero. Durante siglos, la Hagia Sophia sirvió como catedral, como centro de ceremonias imperiales y como refugio espiritual para millones de habitantes y visitantes. Este acontecimiento marcó un precedente en el desarrollo de la arquitectura religiosa, inspirando templos, iglesias y catedrales en toda Europa y Medio Oriente, mostrando cómo Bizancio exportaba ideas y modelos culturales que trascendían sus fronteras. Además, la Hagia Sophia encarnó la filosofía del imperio, la búsqueda de la perfección, la manifestación del poder divino y la capacidad de resistir el paso del tiempo a través de la monumentalidad de sus obras. En resumen, la edificación de la Hagia Sophia no fue solo un logro constructivo, fue un acto de autoridad, visión y legado que consolidó al Imperio Bizantino como una civilización avanzada, profundamente influyente y capaz de dejar huellas indelebles en la historia de la humanidad, recordándonos que a veces un solo edificio puede encapsular la esencia, los secretos y la grandeza de un imperio completo. El Imperio Bizantino, más allá de su duración milenaria, dejó una influencia profunda y duradera en el mundo, moldeando la política, la cultura, la religión y el arte de manera que todavía se percibe hoy. Su sistema administrativo y legal, consolidado por el emperador Justiniano en el Corpus Juris Civilis, sentó las bases del derecho moderno en Europa, influyendo directamente en la creación de códigos legales y principios jurídicos que persisten en países de todo el continente. La diplomacia bizantina, basada en alianzas estratégicas, matrimonios políticos y tratados cuidadosamente calculados, sirvió como modelo para estados posteriores que comprendieron la importancia de combinar poder militar con astucia política. En el ámbito religioso, la Iglesia Ortodoxa y su relación con el poder imperial contribuyeron a definir la estructura de iglesias nacionales y la división entre las tradiciones católica y ortodoxa, impactando la historia espiritual de Europa del Este, Rusia y Grecia. La cultura bizantina, plasmada en mosaicos, iconos, manuscritos iluminados y arquitectura monumental, inspiró movimientos artísticos durante siglos, desde el Renacimiento italiano hasta la arquitectura religiosa moderna, demostrando que Bizancio fue un puente entre la antigüedad clásica y el mundo medieval europeo. El comercio, que conectaba Constantinopla con Asia, África y Europa,
promovió la circulación de bienes, ideas y conocimientos, convirtiendo al imperio en un nodo esencial para la transmisión de tecnología, medicina, filosofía y literatura clásica. Además, Bizancio sirvió como barrera y catalizador frente a la expansión de pueblos invasores, como los árabes o los turcos, modulando el flujo de culturas y religiones entre Oriente y Occidente. Su influencia militar y estratégica también se extendió. Tácticas, fortificaciones y sistemas defensivos fueron estudiados y replicados por civilizaciones posteriores que comprendieron la eficacia del ingenio bizantino frente a la fuerza bruta. Incluso la lengua y la educación, preservando textos clásicos griegos y romanos, garantizaron que gran parte del conocimiento antiguo sobreviviera y fuera transmitido a generaciones futuras, contribuyendo al renacer cultural y científico en Europa. En definitiva, Bizancio no solo sobrevivió a Roma, sino que transformó su legado en un conjunto de logros que influyeron en leyes, religión, arte, comercio y diplomacia, demostrando que un imperio olvidado a menudo deja huellas que atraviesan siglos moldeando la historia mundial de formas profundas y duraderas que aún hoy podemos rastrear y comprender. Al mirar hacia atrás en la historia del Imperio Bizantino, nos damos cuenta de que su verdadero legado no reside únicamente en murallas imponentes, cúpulas doradas o ejércitos invencibles, sino en la capacidad de una civilización para adaptarse, innovar y trascender las circunstancias más adversas. Bizancio nos enseña que la supervivencia de un imperio depende tanto de la inteligencia estratégica y la diplomacia como de la fuerza militar, y que el poder absoluto siempre está acompañado de riesgos, traiciones y desafíos que ponen a prueba la resiliencia de quienes lo ostentan. Cada mosaico, cada cúpula y cada manuscrito que sobrevivió hasta nuestros días es un recordatorio de que la cultura, la ciencia, el arte y la fe no solo construyen sociedades, sino que preservan la memoria y la identidad de un pueblo frente al tiempo y la adversidad. Reflexionar sobre Bizancio nos invita a considerar cómo las decisiones de líderes gobernantes y ciudadanos influyen no solo en su presente, sino en generaciones futuras. Cómo los secretos, las estrategias y la visión de un imperio pueden dejar huellas que atraviesan siglos moldeando culturas y civilizaciones enteras mucho después de su caída. El Imperio Bizantino, aunque a menudo olvidado frente al esplendor de Roma o la majestuosidad de otros imperios, demuestra que la grandeza puede encontrarse en la resistencia, en la creatividad y en la capacidad de mantener un equilibrio complejo entre poder, conocimiento y espiritualidad. Nos recuerda que la historia no es simplemente una lista de fechas y batallas, sino un mosaico de experiencias humanas, donde cada logro y cada error tiene un impacto duradero. Al concluir este viaje por los secretos de la Roma olvidada de Oriente, comprendemos que Bizancio fue más que un imperio. Fue un laboratorio de ingenio, cultura y supervivencia que enseñó al mundo que la verdadera influencia no se mide solo por la extensión de un territorio, sino por la huella que deja en la historia, la mente y el espíritu de quienes lo conocen y lo estudian. Así, mientras recordamos sus murallas, sus cúpulas y sus estrategias, aprendemos que la historia de Bizancio nos invita a mirar más allá de lo evidente, a valorar la resistencia y la sabiduría, y a reconocer que incluso los imperios que parecen olvidados continúan susurrándonos lecciones eternas sobre poder, cultura y humanidad.